Miércoles 29 de abril del 2015 tenemos importantes temas que discutir desde el espacio de entrevista de Informa TVX. Uno de ellos es cómo se fortalecen las instituciones en nuestro país para también evitar la corrupción y que esto no propicie también tráficos ilegales de armas en El Salvador, que finalmente pueden estar conduciendo a actividades delictivas. De eso estaremos hablando con César Castro Faguaga, periodista del área judicial de la prensa gráfica, en los próximos minutos. Desde ya queremos invitarlos a que participen de esta entrevista en redes sociales. Recuerden que están abiertas nuestras cuentas en Twitter, @expresatvx y @canaltvx. Hablemos un poco del contexto de la entrevista, y es que 8 de cada 10 de las muertes intencionales ocurridas en el país en la última década han sido cometidas por armas de fuego, según el reciente informe sobre seguridad y justicia 2009-2014 publicado por el IUDOP. En 2003, el PNUD destacó que del total de armas en propiedad de civiles en El Salvador, solamente un 35% de estas se encontraban legalmente registradas. Este escenario es el que envuelve la reciente investigación impulsada por la Fiscalía General de la República y que ha sido publicada por la prensa gráfica, en el que se destaca casos de corrupción que involucran a funcionarios del Ministerio de la Defensa y militares retirados dedicados a la venta de armas entre 2003 y 2011. Hoy analizamos este caso y el fenómeno de la aportación y tráfico ilegal de armas en nuestro país con César Castro Faguaga, lo hemos dicho, periodista del área judicial de la prensa gráfica, a quien me da mucho gusto recibir en Informa TVX. César, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, Saúl, por la invitación y saludos a todos tus televidentes. Excelente, César, nos interesa conocer de esta investigación que ha sido publicada por la prensa gráfica. Hablamos que están involucrados funcionarios del Ministerio de la Defensa en ese momento y ex militares también, o por lo menos militares en situación de retiro. Hablemos un poco de eso. ¿Qué es lo que destaca en la prensa gráfica como estas condiciones que han facilitado que armas que tendrían que estar bajo el resguardo del Ministerio de Defensa finalmente llegan a locales donde se venden a particulares? Hablemos de eso. Bueno, digamos que la investigación tiene como dos grandes aristas, ¿no? La primera es armas que debían haber sido destruidas en su momento, deberían de haber sido destruidas en el 2010 o en 2011 y que fueron a terminar a manos de pandilleros. Y por otro lado tenemos armas que fueron vendidas por unidades élite de la Fuerza Armada y que terminaron, por ejemplo, en una narcobodega en San Pedro Sula. Y este otro caso que el que mencionas, que es el caso que está investigando actualmente la Fiscalía sobre un teniente coronel que estuvo a cargo del registro de armas, que facilitó la venta de armas a una armería legal, pero las ventas fueron ilegales, y que de alguna forma lavó matrículas de portación de armas de fuego. Armas que eran ilegales, se pusieron con nombres legales que aparecen en el registro y que finalmente fueron utilizadas para hacerse pasar como armas legales cuando realmente su procedencia era totalmente ilegal. Esta es una investigación que comenzamos hace 2 años con las periodistas también del área judicial de la prensa gráfica, Suchit Chávez y Jessica Ábalos, que ellas son las que han impulsado mucho este tema a lo largo de este tiempo y han logrado determinar que hay una práctica bastante, podríamos decir, sistemática. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que dice el ministro de Defensa, que son casos aislados, como que tenemos demasiados casos aislados en este país. Que se ha demostrado que armas de la Fuerza Armada fueron a terminar en el crimen organizado. Ese, digamos, es el gran hallazgo de esta investigación. Ahora, César, ¿qué tipo de pistas deja esta investigación para poder entender esas puertas que se abren para poder acceder a armamento que tendría que estar bajo el resguardo del Ministerio de la Defensa? ¿Qué tipo de puertas son las que van más allá del control interno que debería tener el Ministerio sobre estas armas? Bueno, hay pocos controles. De hecho, la investigación demuestra que era muy sencillo. De hecho, nos sorprendió cuando finalmente el ministro de la Defensa, Munguía Payés, accedió a hablar con nosotros, nos sorprendió que él nos reconociera que es muy sencillo sacar un poquito de C4, ¿no? Él ejemplificaba y decía, se puede meter en la bolsa. Entonces nos llamaba mucho la atención. Hay pocos controles para evitar que los militares que, por ejemplo, lo utilizan en entrenamientos puedan sustraerlo después, ¿no? Ellos dicen que han mejorado sus controles a lo largo de este tiempo porque uno de los principales argumentos del ministro, no para deslegitimar el tema, sino que para decir que no era conveniente sacarlo, era que estos casos son viejos. Desgraciadamente, pérdida de armamento militar ha ocurrido el año pasado y se robaron 2 M60, 2 ametralladoras que no son precisamente un pedacito de C4, como él dice, sino que eso quiere decir que los controles no han funcionado antes y parece que no están funcionando ahora. ¿Qué pasa? Nosotros esperaríamos que estas publicaciones ayuden tanto a la Fuerza Armada o a la Asamblea o a quien sea a mejorar esos controles de
para garantizar que esas armas del ejército no lleguen a manos criminales y además para hacer algún tipo de reforma al juzgado de primera instancia militar. ¿Por qué? Porque todos los casos que han pasado en ese juzgado, que es el primero que investiga los casos militares, que en casi todos los casos ha exonerado a los acusados. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando te exoneran en justicia militar y luego te quieren procesar en justicia penal o civil, los acusados alegan, y con razón, que han sido juzgados 2 veces, por lo cual ya no se pueden juzgar. Claro. Y los casos quedan en impunidad. Ahora, a mí me gustaría entender, ya has hablado cómo es de vulnerable los sistemas de control dentro del Ministerio de la Defensa para poder traficar de manera ilícita las armas. Ahora, el modus operandi que se maneja para que estas armas lleguen no solo a grupos delictivos, sino a cualquier particular que esté interesado en cualquier tipo de armamento, que tendría que estar en manos del Ministerio de la Defensa, cuál sigue siendo la venta a partir de vínculos con gente que está dentro del Ministerio de la Defensa. Específicamente, has hablado que están dentro del registro de armas del Ministerio, con oficinas y locales particulares que están en propiedad de exmilitares. ¿Cómo se da ese tipo de Hay como 2 situaciones acá que creo que hay que aclarar. Una es la que un grupo de militares sustraían armas que utilizaban, por ejemplo, en entrenamientos, o armas que por sus experticias las podían acceder a ellas, y luego las vendían, ¿no? O sea, por ejemplo, hubo un caso de este capitán que está condenado en Estados Unidos, que tenía acceso a armas de la Fuerza Armada, o a cohetes Low, y se vendían de esa manera, ¿no? Luego las armas que podían sustraer, por ejemplo, en los entrenamientos, como el C4, que es el video bastante revelador que nosotros publicamos, donde se mira a este teniente, al teniente Nieto, vendiendo C4. De ahí está el otro caso de los militares que simulaban destruir armas, por ejemplo, estas miles de granadas que debían haber sido destruidas y en que no las destruyeron, simulaban hacerlo y luego las vendían. ¿Por qué es importante esta publicación? Y luego termino de contestarte la pregunta. Porque nos permite responder de dónde las pandillas han obtenido granadas. Correcto. Yo creo que para todos es importante saber ese tipo de información. Y era una de las cosas que se cuestionaba. ¿Por qué ahora? Bueno, porque estamos otra vez teniendo una ola de ataques contra delegaciones policiales con granadas M67, que son granadas industriales de uso privativo de la Fuerza Armada. Y nosotros esta investigación lo que te permite es un contexto muy válido para entender cómo es que las pandillas obtuvieron esas granadas. Y la tercera forma de sacar o traficar armas es esta, que es de oficiales de la Fuerza Armada a cargo del registro de armas, que lo que hacían era con dueños de armerías legales, en este caso el dueño era un exmilitar, un mayor, tenían este conocimiento y lo que hacían era, yo te doy este fusil de procedencia ilegal, un fusil que estaba en consigna de la Fuerza Armada, un fusil que probablemente tendría que haber sido destruido o que estaba en los inventarios de la Fuerza Armada, que era dado para estas armerías para que lo vendieran de forma ilegal. Y la otra es las matrículas que se lavaron y no tenemos forma de saber cuántas fueron, fueron un montón. Quiero hablar justamente de eso, solo dejar un punto claro. Entonces, no solo, digamos, no era una condición necesaria que la persona, el vínculo que existía en la Fuerza Armada perteneciera a esta unidad de registro y control de armas para poder traficarla fuera del Ministerio o fuera de la Fuerza Armada, más bien hacia particulares. Podía ser cualquier persona que estuviera por fuera de esa unidad de registro. No, lo que pasa, o sea, en los 2 casos que hemos, porque son 2 casos diferentes, uno es un teniente coronel que estuvo a cargo del registro de armas, y el otro fue el jefe de logística, que fue procesado, por cierto, de la Fuerza Armada, el coronel González Quesada, que lo que hacían era, se prevalecían de su cargo para sacar armas que las tenían de la Fuerza Armada, les cambiaban o les cambiaban el lote y las vendían luego como legales. Entonces, en el caso de González Quesada las vendió y vendió varias a particulares. En el caso del teniente coronel Zabaleta lo hacía a través de una armería legal. Entonces, a partir de eso, cualquier comprador podría llegar. No sabemos si de buena fe o sabía que las armas eran ilegales, pero podía comprar. Muy bien, excelente. Es decir, pero en ambos casos son personas que tenían, por supuesto, un poder de decisión tal para poder tomar esas armas, poder de alguna manera cubrir que se habían enviado de manera ilícita por fuera de la Fuerza Armada. Así es, y además aquí hay que recordar otra cosa, es decir, el registro de armas y todo lo que tenga que ver con quién lleva el control de las armas le corresponde a la Fuerza Armada, al Ministerio de la Defensa, mejor dicho. Y entonces es preocupante que los datos de la gente que tiene armas registradas legalmente se utilicen de esa forma. Ese caso es el único que está abierto en este momento en la Fiscalía General de la República. Sin embargo, desde 2013 no hemos tenido información
de que ese caso se haya movido. Entonces también nos preocupa un poco que esta información, este caso que se comenzó a ventilar desde 2011, con un allanamiento a una armería, por cierto, donde vendían armas ilegales, vendían un G3, que es un rifle de asalto, a un precio de $1,600, no recuerdo ahorita, no hayan avanzado. Entonces también nos preocupa eso porque es el caso que está ahí abierto. Sí, correctamente. Muy bien, César, vamos a dejarlo con esa parte de la investigación, eso que nos has explicado hasta este momento. Yo al volver quiero que también expliquemos cómo es posible que se emitan registros de portación de armas en blanco, que se utilice un registro de portación de la Fuerza Armada y que no haya ningún tipo de intervención y control sobre ese tipo de registros. Es decir, pareciera que son registros que no tienen ningún tipo de control ni interno ni externo a la Fuerza Armada. Quiero que hablemos de eso y que nos comentes qué han logrado destacar ustedes desde la prensa gráfica. Nosotros hacemos la primera pausa de esta entrevista. Enseguida seguimos conversando con César Castro Faguaga, periodista del área judicial de la prensa gráfica. Hablamos sobre el tráfico ilegal de armas en nuestro país. Ya volvemos. En la entrevista de Informa TVX, César Castro Faguaga, periodista del área judicial de la prensa gráfica, se encuentra con nosotros analizando la situación del tráfico ilegal de armas en nuestro país, que involucra a funcionarios del Ejecutivo, específicamente del Ministerio de la Defensa de la Fuerza Armada, lo cual hablamos de actos de corrupción que están también vinculados a acciones delictivas en nuestro país. Ya nos comentaba César cómo esas investigaciones de la prensa gráfica finalmente determinan cómo la salida de armas desde la Fuerza Armada terminan en poder y en manos de grupos delictivos. Yo quiero saber otra cosa porque hemos leído dentro de las investigaciones de la prensa gráfica cómo se estaban emitiendo registros de portación de armas en blanco que solo eran sellados, que eran firmados, pero que no tenían ningún tipo de contenido. De hecho, este contenido finalmente se llenaba con el registro que tenía Defensa para poder legalizar al primer portador y el siguiente que solo pudiera adquirir el arma a un precio mucho mayor, ¿no? Sí, hablemos de eso. Esta información está en poder de la Fiscalía. Nosotros tuvimos acceso a ese caso y es muy interesante porque lo que hacían era básicamente lavar las matrículas. Te pongo un caso. Tenían un arma ilegal, muchas veces sacada desde de la Fuerza Armada, y lo que hacían era que esta persona, este teniente coronel a cargo del registro, llevaba a la armería un carnet en blanco con el sello del Ministerio de Defensa, y entonces buscaban en el registro cualquier nombre, ponían cualquier nombre de una persona que tuviera registrada legalmente su arma. ¿Quién está en poder de ese registro? ¿Quién lo verifica? ¿Quién está bajo el control de ese registro? En teoría la Fuerza Armada a través de la inspectoría que tienen ellos, la inspectoría militar. Entonces, llenaban ese documento en blanco con la identificación de cualquier persona. Entonces, llegaban con ese nuevo documento y llevaban luego al registro para hacer una especie de traspaso, de forma que se tenía este documento ya legal y entonces ya se traspasaba esa arma totalmente legal a una persona que pagaba, o sea, según la información que tenemos, entre $3,000 y $5,000 para tener esa arma, y entonces ya se la vendía y obtenía un nuevo registro ya totalmente legal, y entonces ese era un traspaso que llenaba los estándares del registro, entonces lo cual ya se lavaba con información que realmente era de cualquier otro ciudadano. Entonces el ciudadano que había dado sus datos realmente no tenía ni idea, y a través de eso se legalizaron. No sabemos cuántas armas, porque la información que tenemos es que semanalmente se hacía eso, semanalmente. Entonces es muy difícil precisar. Nosotros seguimos evidentemente en esa investigación, pero nos parece grave que se utilizaran datos de ciudadanos que no tienen nada que ver, que el registro tenga tan poco control, el registro de armas, lo cual lleva a una cantidad descomunal de armas ilegales por las calles. Ahora, César, con lo que nos describes es una especie de práctica sistemática que se realizaba desde la Fuerza Armada, con particulares, como ya has mencionado, un lavado de licencias. A ver, algún tipo de control tuvo que haber existido dentro de la institución armada para que pudieras saber de que estabas haciendo manipulación de este registro y además saliendo armas que tenías en tu inventario. Digamos, ¿qué está fallando dentro del control interno de la Fuerza Armada según el procedimiento que tendría que suceder para que haya control? Bueno, para empezar, en este caso particular de las armerías, nosotros entendemos que el militar involucrado todavía está de alta. Cuando le preguntamos al ministro de la Defensa, nos dijo que tenía conocimiento del caso, y que ellos sabían que la Fiscalía tenía una investigación activa, ¿no? ¿Pero de control interno?
De control interno les preguntamos específicamente si internamente lo estaba investigando la Fuerza Armada y solo dijo que no iba a emitir opinión porque no quería entorpecer el caso. En estos casos, cuando la Fuerza Armada se da cuenta de que cualquiera de sus elementos está de lleno en actividades ilícitas, tiene que remitirlo al juzgado militar. Ellos tienen un juzgado, ellos se rigen por una reglamentación especial, ¿no? Y en teoría ese juzgado es el que dictamina sentencias y culpabilidades y responsabilidades. Pero como te repito, por toda la información que nosotros tenemos, son muy pocos los casos donde realmente el juzgado llega a una condena, ¿no? Cuando hay probados un montón de casos que han salido armas desde la Fuerza Armada y han terminado en el crimen organizado. De hecho, el caso emblemático de las granadas de Tapalhuaca que tendrían que haber sido destruidas y que terminaron luego en pandilleros es prueba de ello. A esos militares los absolvió ese juzgado. Y luego, si pasaron a la siguiente instancia, que fue la instancia civil, fue por presión de la Fiscalía. Y que podrían argumentar el doble juicio. No, de hecho lo argumentaron. Argumentaron que los estaban juzgando dos veces y que eso era inconstitucional, lo cual tenían razón. Pero lo que pasa es que si no tenés, ante un montón de evidencias, ninguna condena en el juzgado de primera instancia militar, es muy complicado luego lograrlo en el otro. Ahora, con esta investigación se está evidenciando la debilidad institucional que existe dentro de la Fuerza Armada en el control de armas y que estas podrían salir para actividades delictivas. Ha dicho también la complicidad que podría existir dentro de la misma justicia militar para poder procesar a personas que estén involucradas en estos casos. ¿Qué hay, por ejemplo, de los controles dentro del mismo Estado? Por ejemplo, la Asamblea Legislativa, a través de una Comisión de Defensa y Seguridad, podría ser llamado de un ministro de la Defensa para poder aclarar estos puntos. Ahora, antes de que me conteste sobre eso, yo quiero que tratemos de hacer el link, porque ustedes también han impulsado investigaciones que demuestran cuál es el vínculo entre muchos políticos, exfuncionarios de Estado, con agencias de seguridad privada y ventas de armamento. Y por acá podría tener también una especie de conflicto de interés respecto a la investigación de estos casos. Hablemos de eso. Bueno, nosotros sí, es cierto. La seguridad lamentablemente es un problema que en El Salvador ha beneficiado a muchas empresas, ¿no? Es decir, según el gobierno que ha estado, así ha sido la empresa de seguridad que ha ganado millonarios contratos y hemos pagado más de 100 millones de dólares en los últimos 10 años para podernos sentirnos seguros, ¿no? Es importante tener en cuenta que estas investigaciones salgan porque ahora mismo tanto la Fuerza Armada como la policía están abanderando esta nueva lucha contra las pandillas y creo que tenemos derecho los ciudadanos a saber qué instituciones nos están cuidando, ¿no? Entonces, yo sí creo que es totalmente relevante. La Asamblea, nosotros esperaríamos, y se lo preguntamos al ministro cuando tuvimos la posibilidad de hablar con él, si él veía necesaria alguna reforma dentro de la justicia militar para que realmente evitar que a través de condenas para quitar el incentivo para que los militares delincan, para que ellos vean que el armamento que está guardado ahí se pueda vender, ¿no? Le preguntamos eso y él nos dijo que él estaba bastante satisfecho con las cosas que se había hecho desde ese juzgado. No sé qué crees que te diga, a nosotros nos resultó muy preocupante eso, porque a modo de ver hay muy pocos castigos cuando hay evidencias sustanciales de que desde la Fuerza Armada se han sacado LOW, se han sacado C4, se han sacado ametralladoras, se han sacado miles de granadas. O sea, la Fiscalía habla de por lo menos 9.000 granadas que se perdieron. 9.000. Nosotros documentamos que entre 2009 y 2010 hubo 22 ataques que causaron 7 muertos y más de 100 heridos. ¿No estuvieron involucradas esas granadas? Así es. Entonces, bueno, no, esas granadas no, es otras granadas. O sea, además de las que registra la Fiscalía, hay otras que no están, que están en una cifra negra, digamos. Esto fue en 2011 este caso. Y en este caso se habla por lo menos de 9.000 granadas que se perdieron. Las de antes de esos años, entre 2009 y 2010, que nosotros certificamos que algunas vinieron de la Fuerza Armada a través de oficios de la misma Fuerza Armada, son otras. O sea, y eso no tenemos ni idea de cuántas pueden haber sido. Lo que estamos hablando es que hay una gran cantidad de armamento que salió, que llegó a poder de narcotraficantes, del crimen organizado y de pandillas, y que al parecer a nadie le interesa que eso quede penado. A nadie le interesa realmente que eso haya una respuesta.
en muchos de los casos que nosotros hablamos, que el ministro dice que son viejos, ocurrieron ya durante su gestión. ¿Qué se hizo? Él dice que colabora con la justicia, pero los resultados desgraciadamente dicen lo contrario. Sí, se evidencia y nuevamente se reitera esta fragilidad de las instituciones en el control del tráfico ilegal de armas. César, hay un punto, y es lo que te mencionaba en esta pregunta, y era ese conflicto de interés que puede existir también dentro de la clase política para poder avanzar en una investigación seria sobre el tema, porque dicho, no se ve ninguna voluntad dentro de la Fuerza Armada, pero tampoco por fuera de las instituciones castrenses. A ver, habría que tener una regulación. ¿Vos cómo analizás el debate nacional sobre el desarme en la sociedad salvadoreña, que también lo ha impulsado el UDOP, y que también sería necesario para disminuir la demanda de armas en el país y que ese negocio que se hace actualmente de armas a través de tráfico ilegal pueda cesar? ¿Cómo está viendo esa discusión? Bueno, yo creo que es bastante evidente que la mayor cantidad de homicidios son causados por armas de fuego, ¿no? Arriba del 80%. Así lo mencionan, correcto. Así es. Y esto no es de este año, sino que es de todos los años, y las estadísticas de medicina legal así lo dicen también. Yo soy personalmente partidario de quitar las armas, es decir, entre menos armas haya. Yo no soy de la idea de que tener un arma te va a hacer particularmente más seguro, ¿no? Está esta tesis de que los ciudadanos honrados son los que deben andar armas. Pero ¿Por defensa propia? Sí, pero todavía no he encontrado que alguien me explique cómo se certifica quién es un ciudadano honrado que pueda tener un arma. ¿No? Muchas veces es contraproducente andarla. Yo soy a favor de restringir el uso de armas de fuego. Hace algunos años se tuvo esta iniciativa de quitarla de algunos municipios y de generar municipios libres de violencia que no llegaron a nada. Mientras tengamos tantas armas en la calle, vamos a tener tantos muertos. En la medida que nosotros logremos regular, de que la policía también tenga un control más eficiente de las armas que llegan, creo que vamos a tener un poco más no sé, de seguridad. Hemos destacado en esta entrevista, César, que la corrupción dentro de las instituciones que están prestando las armas hacia el tráfico ilegal está contribuyendo a actividades delictivas en nuestro país. Ha señalado que los controles internos son débiles y tampoco vemos una respuesta por parte del Estado en combatirlos de manera eficiente. Es decir, no estamos condenados a esa situación. Guatemala ha impulsado, por ejemplo, ante elevados casos de corrupción, una comisión internacional contra la corrupción financiada por Naciones Unidas. ¿Crees que llega el momento para que El Salvador también se plantee una discusión sobre la cooperación internacional para el combate a la corrupción en las instituciones del Estado ante la falta de acción sobre esto? ¿Cómo lo ves? Hemos perdido años sin hacer eso, creo yo. Yo creo que las muestras desde la Fiscalía, que desgraciadamente también ha mostrado una inoperancia a la hora de condenas en homicidios. Y nosotros también publicamos el año pasado que las condenas por homicidio que la Fiscalía lograba eran menos del 5%. O sea, tenemos una impunidad del 95%. La Fiscalía realmente esto le queda, y en casos emblemáticos tampoco ha dado muestras de realmente querer hacer bien las cosas. Te pongo un ejemplo, y que también sacamos la semana pasada o hace 2 semanas. Ayer o antier, condenaron a un hombre por haber robado un celular a 8 años de cárcel. Esta persona, Rodrigo Chávez Palacios, lo condenaron a 11 años por descuartizar a un tipo. Reducción de pena al haber confesado el delito. No, y pongo los dos casos porque los dos fueron juicios sumarios. Claro. Fueron juicios cortos, donde se declararon los dos culpables. Desproporcionalidad, lo que dices. No solo eso, sino que en los casos grandes la Fiscalía se ha quedado pequeña. Muy bien. Y otra cosa, las instituciones, el crimen organizado ha penetrado a la policía, a la Fuerza Armada, como está evidentemente probado. Y yo creo que es la hora, y se habló en su momento durante el gobierno de Mauricio Funes de hacer una iniciativa parecida a la de Guatemala, y al final eso se quedó en nada. Yo creo que es momento de retomarlo, porque lo que pasa es que si no, el crimen se nos monta, y no está viendo desde la parte punitiva realmente algo que haga controlar a esas estructuras que están enquistadas tanto en la policía como en la Fuerza Armada, como en la Fiscalía, que son las instituciones garantes de la justicia en este país. Excelente. César Castro Faguaga, periodista del área judicial de la prensa gráfica, queremos agradecerte el tiempo para venir a Informa TVX, explicarnos sobre esta investigación y dejar también algunas líneas. El combate a la delincuencia también viene por el combate a la corrupción dentro de las instituciones del Estado y queremos agradecerte tu tiempo sobre eso. Gracias, Julio. Gracias a ustedes también que nos han acompañado durante esta entrevista. Les recuerdo que viene en repetición esta noche a las 11 y mañana a las 7 de la mañana. También la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube Expresa TVX. Hacemos una pausa, ya volvemos.